Y mire, los damnificados del sismo del 19 de septiembre en la ciudad cuentan desde hoy con un nuevo equipo para expertos para apoyar en sus necesidades de vivienda. Vea. Esta mañana se instaló la mesa legal permanente de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, donde los más de 17,000 damnificados podrán asistir para recibir apoyo y agilizar los casos de propiedad y posesión de los inmuebles afectados. Semana a semana, todos los casos que nos lleguen, por ejemplo, de intestados, de contratos privados de compraventa, de personas que llevan 30 años viviendo en ese inmueble y que ya el titular falleció o ya no se presenta en el inmueble, podamos darle respuesta y atención. Con esto, los afectados podrían continuar con el proceso para entrar en la lista de los beneficiarios de la reconstrucción de viviendas. Pues afortunadamente ya podemos avanzar en el proceso para tener la ayuda de la reconstrucción. Ha sido 16 meses de estar fuera de casa y ahorita ya podemos contar con una ayuda que era lo principal, los papeles jurídicos. Esta mesa es encabezada por el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Villegas Sandoval, titular de la Consejería Jurídica Capitalina, Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, y Marco Antonio Ruiz Aguirre, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Ellos serán los encargados de agilizar los trámites y se reunirán todos los jueves para dar pormenores. El trabajo de la mesa legal para la reconstrucción será gratuito. Sin embargo, los notarios cobrarán aranceles mínimos para los damnificados al entregar los papeles correspondientes. Cravioto Romero indicó que la reconstrucción masiva iniciará a finales de enero. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.